Para el mecanizado de esta pieza partimos del paralelepípedo de aluminio obtenido en el nivel 1, en el que vamos a mecanizar una serie de ranuras, tal y como se puede observar en el plano. Utilizaremos una fresa de disco de 3 cortes, amarrada en árbol portafresas, y fresas cilíndricas de vástago, tanto de desbaste como de acabado, amarradas con pinzas en el cabezal universal. Para comenzar, además de verificar que el eje portafresas de la máquina está perpendicular a la mesa, debemos comprobar el correcto posicionamiento de la mordaza sobre la mesa. Para ello utilizamos un reloj comparador. Con las superficies de apoyo limpias, fijamos el reloj que va montado sobre un soporte cuyo amarre es normalmente magnético. Ponemos en contacto el palpador del reloj comparador con un extremo de la superficie vertical fija de la mordaza, de tal manera que quede lo más perpendicular posible y se hace coincidir el cero de la escala graduada del reloj con la aguja mayor del mismo. Para ello rotamos manualmente el dial de la esfera del comparador. Después se desplaza la mesa de tal manera que el palpador vaya tocando en todo su recorrido hasta el otro extremo de la misma superficie. Observamos la diferencia de lo que marca la aguja. Aflojamos las tuercas de fijación de la mordaza y con ayuda de una maza de material blando, normalmente nylon, corregimos la diferencia golpeando en el lado oportuno de la mordaza hasta alcanzar diferencias de lecturas aceptables. Cuanto menor sea esta, mejor alineada estará la mordaza. Comprobamos la correcta posición y cuando el valor del desplazamiento de la aguja del comparador se encuentra dentro de la tolerancia permitida, fijamos la mordaza firmemente a la mesa por medio de unos tornillos de amarre. Asegurándonos de la limpieza de las superficies, posicionamos correctamente la mordaza y amarramos la pieza, apoyándola sobre los calzos. Utilizamos un martillo blando para golpear la pieza, tomando precauciones para no marcarla. Para mecanizar la ranura longitudinal con la fresa de disco, en primer lugar tomamos referencias tanto en sentido transversal como en vertical. Para ello aproximamos la pieza hasta que la cara de referencia lateral quede lo suficientemente próxima a la fresa. Tras calcular la velocidad y colocar las palancas de la caja de velocidades en la posición adecuada, damos marcha a la máquina comprobando el correcto sentido de giro. Aproximamos lentamente la pieza hacia la fresa hasta que se toquen y una vez en esta posición, bajamos la ménsula y colocamos a cero el tambor graduado del carro transversal. Bajamos la ménsula y la desplazamos hasta que la fresa quede posicionada en la mitad del ancho de la pieza, es decir, desplazamos el carro un recorrido de 44 milímetros, puesto que tenemos que tener en cuenta el grosor de la fresa. A continuación subimos la ménsula hasta que la fresa haga contacto en la superficie superior de la pieza y ponemos a cero el tambor graduado de la ménsula. Bajamos un poco la ménsula y retiramos la mesa en sentido longitudinal. Después la subimos una distancia igual a la profundidad de pasada que se desee mecanizar. Tras calcular el avance o velocidad de la mesa en milímetros por minuto, colocamos las palancas de la caja de avances en la posición calculada. Activamos el sistema de blocaje de los carros. Colocamos la palanca de la caja de avances para trabajar en automático. Y tras accionar el pulsador para seleccionar el sentido del desplazamiento de la mesa, comienza la mecanización. Esta operación se realiza con refrigerante. Conviene trabajar en oposición en las máquinas que tengan holguras entre el husillo y la tuerca, en los mecanismos de desplazamiento de los carros. Una vez realizada la primera pasada, bajamos la pieza y la retiramos hasta el punto de partida. Limpiamos el entorno, quitamos las rebabas y comparamos las medidas obtenidas con las que marca el plano. Desplazamos la pieza con el carro transversal la distancia entre esta superficie y la ranura indicada en el plano. Y ajustamos las condiciones de mecanizado de velocidad y avance para realizar la pasada de acabado.
Para realizar el acabado de la ranura por la otra cara, repetimos el proceso, esto es, detener la máquina, limpiar el entorno, quitar rebabas, medir, desplazar el carro transversal y mecanizar. Una vez realizada la ranura longitudinal, vamos a mecanizar la ranura transversal, utilizando una fresa de vástago amarrada en el cabezal universal. Para posicionar la fresa en el punto de partida adecuado, utilizamos un centrador que será amarrado en un portafresas, igual que si se tratase de una fresa de vástago, mediante la correspondiente pinza. Posicionamos dicho centrador a una distancia prudencial respecto a una de las superficies verticales de la pieza, a partir de la cual vamos a tomar referencias en uno de los ejes del plano horizontal. A continuación aproximamos la mesa hasta que el centrador haga contacto en la superficie de referencia. Una señal luminosa nos indica que el centrador está en contacto con las superficies. Al disponer la fresadora de visualizador digital, pondremos el valor, que en este caso es de 45 milímetros, en el eje correspondiente. Repetimos esta operación con el otro eje del plano horizontal. De esta forma hemos elegido un punto de la superficie superior como origen de coordenadas o punto de referencia, a partir del cual referenciamos todas las medidas. Este punto normalmente se elige en función de cómo se encuentre acotada la pieza del plano. En nuestro caso, lo más lógico sería tomar el origen en el centro de la superficie superior. Sustituimos el centrador por una fresa cilíndrica de 2 cortes con la que realizamos el desbaste de la ranura. Una vez amarrada la herramienta en el portafresas, limpiamos los conos de ajuste y amarramos el portafresas en el cabezal universal. A continuación cogemos referencias sobre el eje Z. Para ello trasladamos la pieza a un punto en el que la marca que nos vaya a dejar la fresa al tomar referencias desaparezca al mecanizar la ranura. Colocamos las palancas de la caja de velocidades en la posición adecuada para dar a la fresa la velocidad de giro adecuada. Este valor lo podemos obtener bien de la hoja de procesos, bien mediante un sencillo cálculo matemático. Con la máquina en marcha, vamos subiendo la ménsula hasta tocar sobre la superficie superior. En esta posición ponemos a cero el eje Z del visualizador, de tal forma que queda referenciado el origen de las cotas sobre el eje vertical. Ya podemos comenzar con el desbaste de la ranura, que al ser muy corta nos permite realizar las pasadas manualmente. Tras retirar la herramienta subimos la mesa a una distancia igual al valor de la profundidad de pasada y bloqueamos la mesa. Los carros deben mantenerse fijos, puesto que existe el peligro de que debido a los esfuerzos generados durante el mecanizado sufran un desplazamiento no deseado, dando lugar a errores. Repetimos el proceso de desbaste de la ranura en el lado contrario. Para realizar la ranura rectangular, trasladamos la mesa de tal forma que la fresa quede sobre un punto dentro de la citada ranura. Subimos la mesa a una distancia igual a la profundidad de pasada y mediante las manetas bloqueamos los carros. Durante el mecanizado de la ranura debemos tener claro hasta dónde deben desplazarse los carros para detenerlos antes de que lleguen al final de su recorrido. Una vez llegados a ese final, bloqueamos el carro cuyo desplazamiento ha concluido y desbloqueamos el carro que vamos a mover a continuación. Todo este proceso debe realizarse con la refrigeración accionada, para lograr, además de la propia refrigeración y lubricación, una correcta eliminación de la viruta generada.
Una vez terminada la primera vuelta, subimos la ménsula para profundizar más la ranura, hasta un total de 14,5 milímetros, dejando un sobreespesor para realizar al final la pasada de acabado. Cuando finalizamos este desbaste, desbloqueamos el carro vertical y bajamos la mesa hasta una zona de seguridad, pero siempre controlando el valor del desplazamiento de la mesa, que no podrá ser menor que la profundidad que hemos mecanizado. Por último, desbloqueamos el carro transversal, limpiamos y comprobamos las demasías o sobreespesores del material para realizar el acabado. Es el momento de realizar el acabado. La herramienta que vamos a utilizar será, como en el desbaste, una fresa cilíndrica de corte periférico y frontal, con diámetro 18 y con la diferencia de que esta es para realizar operaciones de acabados. Una vez desmontada la herramienta de desbaste, montamos la fresa de acabado amarrándola de la misma forma en que aquella fue amarrada. Incluso si tuviese el mismo diámetro de mango, podríamos montarla en la misma pinza. Una vez amarrada, posicionamos la pieza en unas coordenadas tales que la fresa quede en la intersección de dos trayectorias. Ponemos en marcha la máquina a la velocidad y sentido de giro adecuado para realizar el acabado y desplazamos la ménsula en sentido vertical ascendente hasta el momento en que la fresa haga contacto en la pieza. En esta posición pondremos a cero el eje Z del visualizador digital. Subimos la mesa a los 15 milímetros que indica el plano y comenzamos a dar la pasada de acabado con el avance correspondiente a esta operación, realizado de forma manual. También en las pasadas de acabado hay que tener especial cuidado en evacuar la viruta que se va generando para evitar posibles accidentes. Después realizamos el acabado de los desahogos, siguiendo los mismos pasos que en el desbaste, es decir, posicionamos la herramienta en el plano horizontal a una altura de 8 milímetros por debajo de la superficie que hemos utilizado como referencia y procedemos a dar la pasada de los desahogos. De esta forma realizaremos el resto. Una vez terminada la pieza, limpiamos, quitamos las rebabas, hacemos las mediciones necesarias según las cotas del plano y procedemos a retirar, revisar y guardar las herramientas, así como a realizar el entretenimiento de la máquina y la limpieza del entorno.